Noticias de Bolivia de hoy 22 de septiembre. Ven que Fiscalía se subordina al Ejecutivo en ley antilegitimación. El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que plantea la creación de un Consejo Nacional compuesto por 5 ministerios, la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado, subordina a esta última institución al órgano ejecutivo y anula la separación de poderes. Coincidieron un especialista y las bancadas de oposición. En el artículo 3 del proyecto se dispone la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, el cual estará encargado de elaborar políticas de prevención y represión a actos de ganancias ilícitas. Sobre este consejo, Miguel Zoca, diputado de Comunidad Ciudadana, afirmó que con su creación, la Fiscalía General del Estado estará bajo tuición directa del Ministerio de Economía, que preside el CONAL, y por ende estará subordinada al órgano ejecutivo. Lo que está haciendo el MAS con la creación del CONAL es similar a la separación de poderes, la básica y elemental independencia del Ministerio Público, porque pone a la Fiscalía General del Estado en el Ejecutivo y bajo la tuición del Ministerio de Economía. Henry Montero, senador de Creemos, observó que en la conformación del CONAL se dan suprapoderes al Ministerio de Economía, que preside el Consejo y tiene a su cargo la UIF, al Ministerio de Gobierno, que tiene tuición con la Policía, y al Ministerio de Justicia, que aparece también al lado de la Fiscalía y bajo tuición de Economía. La pericia de Salamanca no fue electoral, ratifica gobierno español. La Fiscalía General del Estado cesó el caso fraude aferrado a un estudio que encargó a una universidad española. Esa pericia realizada por la Universidad de Salamanca solo revisó el sistema informático de las elecciones generales de 2019 y no contempla todos los aspectos abordados por la Organización de los Estados Americanos. El informe al que se refiere la pregunta fue elaborado por la Universidad de Salamanca de manera independiente y solo se limitó a realizar una evaluación de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral de 2019 en Bolivia, sin entrar en otros aspectos que analizó el informe de la OEA. Dice el informe que envió el gobierno español al Congreso de Diputados de España. La Fiscalía General del Estado pagó bolivianos 216.193, cerca de dólares 30.000, por la pericia que realizó el catedrático español. Con esa pericia, la Fiscalía cesó el denominado caso fraude electoral, denunciado por la OEA en noviembre de 2019 y que provocó la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su posterior fuga del país. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Hablamos ahora con la defensa del periodista que en primera instancia fue detenido por la policía en estos enfrentamientos que se registraron en el sector de Adepcoca. Ya se habría desestimado la denuncia. Por la falta de evidencias, directamente no llegó a ingresar en el primer filtro. Es una desestimación a favor, obviamente, del periodista, de don Carlos, porque da a conocer que era un proceso absolutamente montado y que no tenía ninguna base probatoria. La Fiscalía denunció el caso del periodista Carlos Quisbert tras la denuncia presentada por el subteniente Elvis Salvatierra, quien supuestamente habría sido agredido. El Ministerio Público consideró que no existían las pruebas suficientes para investigar este caso, por lo cual levantó el proceso. Porque en los videos se puede apreciar que él ha sufrido fuertes agresiones y producto de eso hemos ido nosotros a sacar una valoración médica forense en la que ha determinado 4 días de impedimento, esto producto de las lesiones que ha sufrido a consecuencia de la golpiza. Por su parte, el periodista Carlos Quisbert expresó que este sería un antecedente ante la fuerza empleada por parte de la policía al trabajo periodístico. La violencia con que actuaron no solamente contra mí, sino contra 3 colegas fotoperiodistas que fueron heridos. Ayer uno de ellos tiene una lesión grave en el tobillo, les han disparado, también el video es evidente, es elocuente, cómo les disparan a pocos metros y apuntan hacia ellos, entonces no es una acción casual, accidental, no hubo premeditación lastimosamente por parte de los efectivos del autopsia.
Seguimos hablando del conflicto cocalero que fue dirimido, según las autoridades de gobierno, con el reconocimiento por parte de las autoridades que estuvieron presentes ayer tras la elección de la nueva directiva de ADEPCOCA. Ahora surge una polémica entre oficialismo y oposición. Nosotros solamente reconocemos del cual ha emanado las elecciones que se han llevado semanas atrás. El ministro de Desarrollo Rural, Remy González, dice que el gobierno reconoce la dirigencia de Arnold Alanes, pues es quien ganó las últimas elecciones en ADEPCOCA. Ha sido reconocido en las urnas por más de 10.000 votos de los casi 19.000 que han participado. Nunca se ha visto eso en la historia de ADEPCOCA. El sello para las autorizaciones de comercialización de baja de coca va a volver al mercado de ADEPCOCA como así lo establece la ley. En la oposición ven que esta postura de las autoridades no hace otra cosa que ratificar que es el gobierno el que está quebrando los movimientos sindicales, creando un paralelismo sindical. Nos parece que este es un nuevo exceso del órgano ejecutivo, es característico del movimiento al socialismo, dividir a las organizaciones, separar a la base social. El ministro creo que está hablando por demás, estos aspectos no le competen y reitero que son aspectos orgánicos que se los deben resolver en las cuestiones e instancias orgánicas. Y diputados de Comunidad Ciudadana piden la renuncia del comandante de la policía por los hechos acontecidos recientemente, la intervención a ADEPCOCA, la intervención a los cocaleros y también la violencia ejercida contra algunos periodistas. El comandante sin duda tendría que dar pues un paso al costado. Nosotros exigimos su destitución. El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga pide sanciones para los responsables de haber ordenado la agresión contra los trabajadores de la prensa. Piden una investigación de los hechos en el conflicto cocalero. No puede ser que en principio tampoco investigue lo que está ocurriendo, las agresiones que han habido en este caso contra Armin Yuta, y ahora pues él sea cómplice de la detención del periodista del día de ayer de Carlos Quisbert. En ese sentido nosotros exigimos la destitución del comandante. En Comunidad Ciudadana consideran que se debe revisar en la Asamblea Legislativa la calificación del comandante para los ascensos a generales. Tendría que haber una revisión en el Senado y de esa forma también que este comandante pues sea destituido del puesto. En el MAS dicen que se debe investigar a todos los actores del conflicto. Entendemos que hay un hecho de violencia y ese hecho de violencia tiene que investigar el Ministerio Público. Tenemos que investigar. La investigación establecerá cuál es la responsabilidad de los que han participado, desde el comandante hasta donde han participado los policías. Y por su parte, allegados a Manfred Reyes Villas dicen que el movimiento al socialismo lo que intenta es aplicar un golpe municipal en Cochabamba. Pues en nuestro criterio, en criterio internacional, es un perseguido político judicial, no sabemos de quién, si del gobierno, de la justicia o de actores siniestros que ponen una mano negra, que vienen del pasado y que pretenden retornar a la administración del poder. Cochabamba debe darse cuenta, acá hay un atropello, hay un abuso, hay una vulneración. Manfred es víctima de algunos poderes obscuros que pretenden del pasado retornar a este país y volvernos a confrontar, volvernos a enfrentar campo y ciudad. Quieren seguramente que nuevamente Bolivia esté paralizada, que nuevamente Cochabamba entre en esa inestabilidad como municipio, que nuevamente la corruptela campee y no la gestión que ustedes han visto. Juristas independientes plantean una reforma judicial vía referéndum. Un grupo de juristas y ex autoridades plantean reformas a la justicia a través de un referéndum a la Constitución Política del Estado. Vamos a destinar plazo de unos 45 días a un debate social en los diferentes espacios y escenarios para recoger propuestas que vayan a enriquecer. Inmediatamente concluida esa fase, vamos a iniciar el trámite siguiendo el procedimiento previsto por la Ley 026 del régimen electoral, formalmente solicitando al Tribunal Supremo nos extiendan los libros correspondientes para iniciar el recojo de firmas que prevemos estaremos empezando entre fines de octubre o principios de noviembre ya en todo el país con la sociedad civil organizada, ese recojo de firmas para completar la exigencia de la ley en el 20% del padrón electoral como iniciativa ciudadana de reforma constitucional conforme al artículo 411 de la Constitución. Sobre el tema, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, indica que esta propuesta de reforma a la justicia va encaminada en base a 3 pilares. El primer cimiento es el de la independencia de los jueces.
para que dejen de estar sometidos al poder político. Para esto una nueva forma de elección de jueces supremos, que luego se reproduce en el conjunto de la estructura judicial, con una comisión ciudadana para la nominación de postulantes, que luego sí van a ser elegidos por 2/3 en la asamblea, pero esos electos van a ir a un referéndum popular, ratificatorio o denegatorio. O sea, estamos buscando un punto medio entre la elección popular que se mantiene, pero la selección de los postulantes y de los elegidos a partir exclusivamente de los méritos. Este es el primer cimiento. El segundo cimiento para una justicia digna: presupuesto judicial suficiente, mínimo 3% inscrito en la Constitución, para que no se tenga que negociar nada con el ministro de Finanzas de turno. Y por supuesto bien administrado por un consejo de la magistratura eficiente y profesional como se lo ha expuesto. Y en tercer lugar, la justicia que llegue a todos los bolivianos. Parlamentarios aseguran que el gobierno busca distraer al pueblo con temas como el informe de Salamanca. El gobierno de España señala que la pericia realizada por un docente y 2 estudiantes de la Universidad de Salamanca no consideró el análisis que contempló la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones generales del año 2019 y que fueron anuladas tras una denuncia de fraude electoral. España indica que Salamanca se limitó a evaluar los sistemas informáticos y no ingresó en el fondo del asunto para establecer si existió o no fraude electoral. Recordemos que el fiscal general del Estado usó ese informe para cerrar la investigación de este caso sin considerar lo señalado por la Organización de Estados Americanos. Sobre el particular, ¿qué señalan oficialistas y opositores? Se inventan un golpe de Estado, se inventan informes como el que menciona de Salamanca para decir que no hubo fraude, de una manera pero que es patética. Igual hicieron con el MIT, la prestigiosa institución norteamericana, el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Que como son entidades académicas de renombre, como es la Universidad de Salamanca, como es el MIT, se contratan un profesor con 2 estudiantes, con 2 ayucos, como decimos vulgarmente, les pagan una suma generosa para hacer un informe sobre unos términos de referencia que ellos le dan, los académicos hacen su informe y después sale el gobierno a decir, ahí está, no ha habido fraude, ¿no? Desmintiendo más bien un informe que es de la Organización de Estados Americanos. Bueno, yo pienso que el informe de Salamanca nos muestra y claramente dice el informe que se han vulnerado los derechos, ¿no es cierto? Está bien claro lo que dice. Ha habido vulneración a los derechos humanos, principalmente el relato de más de 87 familias que han testificado lo ocurrido del 2019. Dice bien claro, se investigue a los responsables. Evidentemente no se toma en cuenta el informe de la OEA a través de Almagro, porque en ese informe nunca revela que indica dentro de ello que ha habido un fraude, sino dice anormalidades. Entonces creo que eso da lugar a que no era dentro del tema que nos hace conocer el informe de Salamanca. Pero Noticias de Bolivia de hoy.